Hari Om Tat Sat. Bienvenidos a este encuentro, a esta charla acerca del yoga. Los días sábados lo que tenemos es una charla acerca de la teoría del yoga y también utilizamos este espacio para contestar algunas preguntas y eventualmente poder hacer alguna práctica de introspección, por llamarlo de alguna manera. En el día de hoy, alguna pregunta que he leído por ahí respecto de las prácticas de Hatha Yoga, de las prácticas de Asana y Pranayama, me preguntaban qué pasaba cuando había una fosa nasal obstruida. El modo en que uno aborda las prácticas de yoga, las prácticas de asana, las prácticas de pranayama, en verdad es muy básico. Cuando en verdad las prácticas de Hatha Yoga requieren previamente algo que se llama Shatkarmas, que son técnicas de purificación. Dadas las condiciones en las cuales nosotros practicamos, que son condiciones virtuales, esas técnicas prácticamente las más burdas, las más fuertes, que tienen que ver con purificación de distintas partes del cuerpo, no las puedo dar por razones obvias. Pero para poder despejar las narinas y los cornetes, hay una técnica llamada Halaneti, que yo no la puedo dar por este medio porque se necesita un aparatito especial, una jarrita especial que se llama lota, y con esa jarrita, con agua tibia, se limpia la nariz. El efecto no es inmediato, sino que con la práctica sistemática de Halaneti, uno mejora el paso del aire o abre el paso del aire a través de la nariz. Entonces es eso. Hay técnicas, por algo la inteligencia que tiene el Hatha Yoga, que es lo que estamos hablando últimamente, en donde primero prepara y purifica el cuerpo para la práctica de asana. Las 6 técnicas de purificación, que las he descrito anteriormente, se trata de preparar el cuerpo, quitar las toxinas para poder acceder a la práctica de asana y pranayama de una manera más pura, o sea, que el cuerpo esté con menos toxinas. Entonces, lo que uno puede hacer muchas veces si practica Nadi Shodhana y siempre tiene una fosa nasal cerrada, si puede buscar a algún profesor competente que le enseñe la práctica de Halaneti e incorporarlo al estilo de vida. También se utiliza la práctica de Padadidasana, que la he enseñado en otros videos, en donde si yo tengo la fosa nasal derecha, por ejemplo, tapada, pongo la mano izquierda en la axila, contraria. Al cabo de un rato, si es que uno no tiene una congestión muy fuerte, al cabo de un rato las fosas nasales se equilibran, porque uno presiona un pulmón, se abre el otro y eso favorece el despeje de las fosas nasales. Entonces, Padadidasana podría ser una buena solución momentánea para el equilibrio de las fosas nasales. Pero la más indicada es Halaneti. Uno tiene que buscar a alguien que le enseñe, conseguir la lota y alguien que le enseñe esa práctica, algo que yo no puedo hacer por este medio. No, muy difícil, porque no veo qué es lo que les estaría pasando a ustedes. Entonces, esa es una de las preguntas que apareció en el chat.
Y lo que a mí en el día de hoy me interesaría es un poco integrar ciertos términos que se utilizan en el yoga. A veces uno escucha o lee frases y en verdad después las dice y no entiende cómo esas frases o esas palabras se aplica a lo que practica. ¿Cómo se aplica ciertos conocimientos a la práctica? Hemos estado atravesando el conocimiento del Hatha Yoga y entendiendo de que el Hatha Yoga es más que ejercicio físico. Es algo muchísimo más profundo. El Hatha Yoga deriva de una filosofía, de un pilar filosófico llamado Tantra. Es un tema muy, muy vasto, el tema del Tantra. Tal vez en otro momento lo abordemos. Y seguramente no es nada de lo que uno normalmente piensa acerca del Tantra. Pero el aspecto práctico, individual, del Tantra está muy relacionado con el Hatha Yoga y yo se los expliqué cuando hablé de la historia del yoga, ese diálogo entre Shiva y Parvati. Pues bien, ese diálogo es un diálogo tántrico, porque los textos tántricos están escritos en forma de diálogo. De manera que en otro momento vamos a ir profundizando acerca del Tantra, pero por ahora me voy a quedar un poquitito más en el Hatha Yoga. El principio del cual, el pilar filosófico del cual deviene el Hatha Yoga, les acabo de decir que es el Tantra. Cuando uno analiza la palabra Tantra, tiene varias acepciones y una de ellas es que deriva de dos raíces, de dos palabras sánscritas, Tanoti y Trayati. Expansión de la conciencia y liberación de la energía. Entonces uno repite constantemente expansión de la conciencia y liberación de la energía sin saber exactamente qué es. Entonces, mi intención hoy es un poquitito hablar del papel de la conciencia en las prácticas de asana. Cuando hablamos de la conciencia, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la conciencia? Creo que es uno de los temas más complicados, ¿no? Porque a veces uno lo toma por hecho saber qué es la conciencia. Y hoy en día la particularidad es que las personas repetimos frases sin preguntarnos de qué estamos hablando. ¿Qué digo cuando digo lo que digo? ¿Y por qué creo lo que creo? Y esto se llama pensamiento crítico. Hay muy poco pensamiento crítico. Y entonces es ahí donde estos conocimientos se transforman en fanáticos. Cuando las personas no se cuestionan y no se preguntan. Y ese es el aspecto más peligroso de este conocimiento. Cuando estas no son herramientas para discutir o para criticar o para reflexionar, sino que son herramientas para imponer. Podríamos
reflexionar, y los invito a que cada uno de ustedes reflexione en estos temas. También mi visión es limitada porque yo no soy filósofa, no soy psicóloga, soy una persona que simplemente trata de preguntarse cosas. Y entonces me pregunto si la conciencia no es aquello que yo recuerdo acerca de mí misma. ¿Será la conciencia aquello que yo recuerdo que hacen que accione, actúe y reaccione de determinada manera? Y entonces ese comportamiento está sesgado, está condicionado por toda mi historia y por todos mis recuerdos. ¿Qué será mi conciencia? ¿Qué será la conciencia? La conciencia será aquello que me hace ser lo que soy, y aquello que me hace ser lo que soy está relacionado con toda la experiencia de vida, con la experiencia de mis padres, las personas que me criaron, con la experiencia de la sociedad donde nací. ¿Qué será? ¿Qué será la conciencia? Esta es una de las grandes preguntas que hoy en día el ser humano se está haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre la mente y la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la mente? Creo que todavía estamos buscando, y esa es la búsqueda más interesante. Incluso el Tantra tiene me doy vuelta porque lo que voy a mostrar es esto, y por qué siempre está esto acá atrás, ¿no? Estas figuras acá atrás. ¿Y por qué el Tantra habla de la liberación de la energía y de la expansión de la conciencia? ¿Y cuáles son las herramientas que me dan? Porque a veces uno dice la evolución, el contacto con uno mismo, la introspección, el estar con uno mismo. ¿Y qué es todo eso? ¿Realmente estamos haciéndonos las preguntas adecuadas? Porque otro de los problemas es que las personas buscamos respuestas, cuando en verdad lo que tenemos que aprender es a preguntarnos. Si nosotros buscamos las respuestas y la obsesión está porque alguien nos dé las respuestas, lo que vamos a hacer es perder autonomía y madurez, porque entonces estamos dependiendo de que alguien me dé las respuestas. Y esto en el yoga lo ve mucho, cuando en verdad lo más importante es la pregunta. ¿Qué me pregunto? Porque en cuanto a lo que yo me pregunto es lo que voy a estar buscando, y lo que busco es lo que va a direccionar mi vida. Esa búsqueda en el Hatha Yoga y en el Tantra está dibujada acá. Y esto se relaciona con la expansión de la conciencia. Ahora les voy a explicar un poquitito más qué es esto. Las primeras expresiones de la conciencia en este planeta, expresión, no digo que no exista la conciencia antes de la expresión, estoy hablando de la expresión. Las primeras expresiones de la conciencia es el instinto. Es el instinto, la expresión de la conciencia del yo. Es el instinto, la primera expresión encontrada hasta en los organismos unicelulares que se mueven para poder encontrar luz, nutrientes, o para poder escapar de algún medio ambiente inhóspito, o mejor dicho, peligroso. Hasta los seres unicelulares ya empiezan a desarrollar ese comportamiento instintivo. El comportamiento instintivo es la primera expresión de la conciencia y es la más tamásica, la más rudimentaria. Podríamos encontrarnos a nosotros mismos reaccionando a nivel instintivo, y a veces más de lo que querríamos. 4 son los instintos que describe el yoga.
el miedo, la reproducción, la alimentación y el sueño. Esos son los cuatro, el sueño o la desconexión. Esos son los cuatro instintos que describe básicos en el yoga. Después hay combinaciones. Esos cuatro instintos son las primeras expresiones de esa conciencia. Lo que hacen esos cuatro instintos es proteger la unidad del yo, proteger esa individualidad. En la representación del Hatha Yoga, entre comillas o entre paréntesis, filosofía tántrica, está simbolizado en el primero de los chakras, llamado Muladhara. Si uno mira estos dibujos, estos yantras, son un camino de evolución de la conciencia. No voy a hablar acerca de lo que ustedes han oído de los chakras, porque nada de lo que en general se escucha acerca de los chakras representa lo que el Tantra quiso representar. Mucho cuidado, porque en verdad son símbolos de expansión, de evolución de la conciencia. ¿Cómo evoluciona la conciencia? ¿Qué significa la evolución de la conciencia? ¿Por qué practicar yoga? Y especialmente, ¿por qué practicar asana, pranayama, mudra, bandha me ayuda a evolucionar la conciencia? ¿Cómo puedo evolucionar la conciencia a través de la práctica de asana? ¿Por qué la práctica de asana hace que evolucione mi conciencia? Eso es lo que quiero explicar de a poquito. La primera de las manifestaciones de la conciencia es el instinto y está simbolizado en el aspecto más primitivo y más potente de la personalidad, llamado Muladhara Chakra. Muladhara Chakra simboliza todo lo instintivo, la fuerza de vida y de supervivencia, la fuerza más poderosa que hay en los seres vivos, la fuerza que me mantiene viva. Esa es la primera manifestación de la conciencia. Luego, la conciencia empieza a evolucionar y a desarrollarse. La conciencia instintiva es subconsciente. Yo no tengo que pensar acerca de cómo actuar instintivamente, sino que lo hago. Es una fuerza tan poderosa que hace que mi cuerpo entero, todo mi ser, reaccione cuando se siente en peligro o cuando tiene una necesidad. Ahí está la fuerza del instinto que guía el acto. Es el aspecto más primitivo de mi personalidad, simbolizado en Muladhara Chakra. Esa evolución de la personalidad continúa en el segundo de los chakras, llamado Swadhisthana, en donde están todas las memorias, en donde hace que ese instinto se refine un poquitito más y busque el placer, lo placentero. Y luego sigue evolucionando hasta que llego a Manipur, y es la supremacía del yo, la imposición del yo como voluntad, y continúa hacia los afectos y los sentimientos, y continúa hacia la purificación, y continúa hacia la intuición y la sabiduría, y continúa hacia la realización. Esa es toda la evolución de la conciencia simbolizada en el desarrollo y conocimiento de los chakras. ¿Y cómo se aplica esto a la práctica de asana? Yo he estado hablando acerca de la base del Hatha Yoga en sus bhúmicas, en sus yamas y niyamas. ¿Y cómo es que la práctica de asana sirve para la evolución de la conciencia?
Cuando uno practica asana, este conocimiento de evolución tiene que estar presente. Yo podría practicar asana en el nivel más instintivo, en donde mi instinto me guía hacia ciertos movimientos que evitan el dolor, o que evitan, no es que uno tiene que ir al dolor, pero tiene que evitar la meseta. A veces yo lo veo en la clase, me es difícil describírselo sin mostrarlo, ¿no? Uno en la clase lo ve donde la persona se queda cómoda acá, cuando en verdad, si fuera más allá de su instinto, el buscar lo que es agradable, Muladhara y Swadhisthana, y va un poquitito más allá, sin llegar al dolor, pero sí salir de la meseta del confort. Un poquito más. ¿Qué pasa si perfecciono la postura? No el que uno haga las cosas más allá de sus límites, sino más allá de la limitación psicológica. ¿Qué pasa además de eso cuando durante la práctica de asana utilizo la conciencia testigo? Miren, en la clase anterior yo les había explicado algo muy importante. En la clase anterior no teórica, en la clase práctica. Las personas creen que durante la práctica de asana tienen que estar concentradas. Y en verdad eso es un error. En la práctica de asana no tiene que haber concentración. En la práctica de asana tiene que haber conciencia. Por un lado, tenemos el comportamiento instintivo. El comportamiento instintivo lo que va a hacer es sugerir una autopreservación que nos invita a quedarnos siempre en el mismo lugar, porque uno está cómodo. Utilizando esa expansión de la conciencia, uno se da cuenta y puede aplicar la voluntad, la corteza cerebral, una conciencia más evolucionada, para poder ir más allá de lo que es confortable y desafiar un poquitito más los límites del cuerpo, sin lastimar. Entonces, ¿se necesita concentración para la práctica de asana? No. Se necesita conciencia. ¿Cuál es la diferencia entre conciencia y concentración? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo que entrar a un cuarto que está completamente oscuro y tengo que buscar algo como este control del aire acondicionado. Yo entro al cuarto que está completamente oscuro. ¿Y qué es lo que tengo que hacer primero? Prender la luz. Prender la luz. Y una vez que veo, tomo lo que necesito. Pues bien, esa es la diferencia entre expansión de la conciencia, entre ser consciente y concentrarse. La concentración viene después de tomar conciencia. Durante la práctica de asana, lo más importante es que vos tomes conciencia. Tomar conciencia es ver un poco más. Tomás conciencia del cuerpo, de la flexión, de la extensión, de la torsión, del estiramiento general, de la circulación. Tomás conciencia de la respiración y tomás eventualmente conciencia de los estados de ánimo. Eso es lo que tenés que hacer
en la práctica de asana. Tomar conciencia es el primer paso en la evolución de la conciencia. Entonces, la concentración no se debe hacer durante la práctica de asana, porque la concentración es mantener todas las energías mentales puestas en un punto. Y si te estás moviendo, no podés dejar la conciencia en un punto. Muchas personas hablan de meditación en movimiento, muchas personas hablan de meditación haciendo determinada actividad, caminando, etc. Pero en verdad está mal aplicada, porque la palabra meditación, meditar, es dejar la mente concentrada en una sola cosa, en un solo lugar. Dharana, dhyana y samadhi son tres distintos estados de la conciencia. En el primero, en la concentración, la mente está en un punto, en una cosa que está en el exterior o en el interior. Puedo concentrarme en algo que está afuera o puedo concentrarme en algo que está adentro, como un símbolo psíquico. Cuando esa concentración se hace más profunda, se transforma en dhyana. En dhyana, la meditación, se pierde el proceso, es decir, uno ya no es consciente del proceso, y también lo que hace es perder la conciencia de que yo estoy meditando. Y en samadhi hay una fusión completa con el objeto o eventualmente en la nada, depende. Y eso es muy complejo y es todo teórico, porque yo jamás en la vida tuve una experiencia de samadhi, ni tampoco es el objetivo. ¿Será samadhi el objetivo? Para aquellas personas que son renunciantes. Pero chicos, para nosotros que somos personas a pie, quiero decir, personas que vivimos en el mundo, nuestra aspiración es ser mejores personas y constituir una sociedad mejor. Para eso, lo importante es empezar por expandir la conciencia. Si antes me daba cuenta de un poquito así, mañana me doy cuenta de un poquito más, mañana me doy cuenta de un poquito más y me doy cuenta de otro poco más. Este darte cuenta cada vez más tiene que ver con la observación, el desarrollo de la observación, el desarrollo del pensamiento crítico y la memoria. El darte cuenta. El desarrollo de la conciencia, del darte cuenta en la práctica de asana, es el primer paso para poder refinar ese órgano. Y déjenme explicarles, esto lo tengo escrito de otras clases. No sé si se ve, hay un cuadrado y dividido en 4. En uno está la palabra manas, en el otro está la palabra buddhi, en el otro está la palabra chitta y el otro está la palabra ahamkara. La conciencia individual está detrás. La mente es el aspecto de la conciencia que interactúa con los objetos y el mundo fenoménico. Y la mente, cuando se mira a sí misma, también observa los aspectos internos. El proceso de introspección empieza primero por desconectar la mente de los objetos de los sentidos para volcarla hacia el interior y poder observar lo que está en los distintos planos de la conciencia. Espero no estar aburriéndolos y creando un enjambre con esto. Cualquier cosa me pregunta. La mente es
el aspecto de la conciencia que interactúa con el mundo fenoménico y eventualmente puede mirar hacia adentro. Ese aspecto de la mente que puede hacer esto se llama buddhi. Hay 4 funciones de la mente. Manas, que es la mente sensorial, la más rápida, que interactúa con el mundo fenoménico, que está condicionada por los instintos. Razona, sí, razona, elige, pero de manera muy rudimentaria. Buddhi es el aspecto de la mente que puede razonar, discernir. Y es este aspecto de la mente que también puede volcarse al interior y observar lo que está adentro. ¿Y qué está adentro? La mente, la conciencia homogénea interna, tiene 2 aspectos. Vichara, que es el razonamiento, que es el producto de manas y buddhi, y bhava, las emociones y los sentimientos. Las emociones y los sentimientos son las funciones de chitta, la memoria, y ahamkara, el yo. El yo y la memoria están compuestos por todos los sentimientos y las emociones que están acumuladas en la mente de manera inconsciente, en esa conciencia homogénea que está dentro de mí. Yo puedo utilizar el poder del razonamiento, el discernimiento, para observar esos condicionamientos, esos movimientos del yo que se llaman emoción. La emoción es el movimiento del yo, la expresión del yo, condicionado por los recuerdos. Todo aquello que hace que yo reaccione de determinada manera está condicionado por la memoria. Esa memoria es lo que se llama chitta vritti. Y aquello que el sabio Patanjali dijo que había que conocer y manejar de alguna manera son los chitta vritti, no las expresiones de los sentidos, no el razonamiento, sino aquella combinación de la memoria con el yo, especialmente la memoria, los chitta vritti, que lo que producen chitta vritti son todos los movimientos inconscientes producidos por los recuerdos que hacen que yo a una persona la quiera, la deteste, que ante esta circunstancia actúe de esta manera o reaccione de esta manera. Son los chitta vritti. Entonces uno tiene que buscar qué subyace, qué aspecto de la mente busca lo que subyace. Buddhi. Buddhi viene de la raíz Buddha, que es la iluminación. Y es ese aspecto de la mente que uno tiene que pulir. ¿Cómo lo pule durante la práctica de asana? Ay, chicos, este es el punto más importante. Durante la práctica de asana yo tengo que pulir el órgano interno, sobre todo buddhi. Y es mi capacidad de darme cuenta. Durante una práctica tan básica, tan fácil, simple, como es asana, digo no en sentido peyorativo, ¿no? Sino como la base, el fundamento. Si yo no utilizo la conciencia, nunca me va a servir para poder pulir ese aspecto de mí misma que me va a servir para mirar lo que es más profundo. Yo en esto me acuerdo, recién me acordaba de uno de las historietas de Mafalda, ¿no? Cuando
cuando Felipe, me parece que era Felipe, estaba en el colegio, que nunca le gustaba el colegio, siempre pensaba que iba a venir un terremoto y que iba a desaparecer, sí, Felipe. Y entonces decía, voy a prestarle atención a la maestra, me voy a concentrar en lo que la maestra está diciendo, me voy a prestar atención a lo que la maestra dice. Y al cabo de un rato dice, ¿qué dijo la maestra? Esa es la diferencia entre concentración y conciencia. Si vos no llegás a la concentración por medio de la expansión de la conciencia, no te vas a concentrar. Vas a estar más distraído que concentrado, porque vos no vas a saber qué es lo que tenés que ver. Como Felipe, que estaba tan concentrado en escuchar a la maestra que no la escuchó. Entonces, pulí el órgano del discernimiento, pulí la capacidad de darte cuenta. En cada postura de asana es una oportunidad para poder brindarle a la conciencia su evolución. Cuando estás haciendo, por ejemplo, saludo al sol, observa, date cuenta, ¿será que no vas un poquito más porque estás con la mente distraída? ¿Será que no vas un poquito más porque no te da gana? ¿Por qué es que no vas un poquito más? ¿Por qué es que la mente se distrae? ¿Por qué es que la mente se disipa? ¿Podés llevar tu capacidad de darte cuenta de lo que estás haciendo en este momento? ¿Podés experimentar, notar los cambios? ¿Qué sucede? ¿Vieron que yo les digo después de una práctica de asana? Observa qué sucede. Date cuenta qué cambió. Entonces, ¿por qué yo digo eso? Porque estoy apelando a esa facultad de la mente que está en Buddhi, que es darte cuenta. Darte cuenta. Manas, que es la mente más rudimentaria, no hay duda que uno la está usando, pero Buddhi no. Buddhi no es tan común que uno la use. Durante la práctica de asana es una excelente forma del desarrollo de la conciencia, del darte cuenta. Y además de desarrollar esta facultad humana, que es la de darte cuenta, muchas veces se habla, y cuando se habla de Tantra, se habla de expansión de la conciencia y liberación de la energía. ¿Y qué estamos hablando cuando hablamos de energía? Qué difícil, ¿no? De que la energía existe no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. De hecho, lo que hace que las cosas tengan forma y que tengan la forma que tienen es la energía. Y en un objeto hay más espacio vacío. Bueno, esto ya lo saben, ¿no? Lo han visto en el colegio. Hay más espacio vacío que espacio con... Bueno, ya ni se sabe si los objetos existen, si las partículas existen. No voy a hablar de física primero porque no sé nada. Pero de que la energía existe no hay ninguna duda. Ahora, ¿cuál es la relación entre la energía física? Por ejemplo, la energía eléctrica que tiene mi cuerpo, la energía estática, la energía calórica, la energía cinética y todas las energías que podemos describir con mi mente. Hay un proceso en el cual la experiencia fenoménica se transforma en energía mental. De hecho, todo lo que yo observo es observado por los sentidos y es transformado a través de ese órgano Antarkarana, el órgano de la mente, es transformado
en energía mental. ¿Qué es este proceso de transformación? No quiero aburrirlos con todo esto, pero no hay duda de que algo real, como puede llegar a ser este anteojos, en otro momento definimos qué es lo real y qué no, pero en este momento mis sentidos tocan esto y es una realidad. Pero esto que es realidad, en el momento que entra a mi conocimiento, es energía mental. Yo lo conozco porque algo que es físico lo transformo en conocimiento mental. ¿Muy emborollado esto? Perdón. Cuando se habla de la liberación de la energía, son estos conceptos. La energía está en todo, tanto en el mundo fenoménico, lo cual no hay dudas de que existe, como en el reino de lo mental. En el reino de lo mental, las facultades para poder expresar la conciencia son energéticas. Las facultades a través de las cuales yo mejoro la expresión de la conciencia tiene que ser a través de la energía, no la energía física, sino la energía mental. Va a llegar un momento, quién sabe, no en esta vida o no sé cuándo, o sí, no lo sé. Yo tampoco tengo una postura acerca de otras vidas, no es mi creencia, respeto todo, pero va a llegar un punto en donde tal vez pueda fusionarme en esa conciencia. Pero para ahora lo que tengo que hacer para poder llegar a esa conciencia absoluta, a esa conciencia homogénea, en donde no hay separación, donde hay un todo integrado, es a través de la energía. Porque el conocimiento que ahora estoy teniendo de los objetos es energía transformada. Creo que me metí en un lío bárbaro. Vuelvo y recapitulo. En el mundo en el que estoy ahora, en esta multiplicidad, es una integración y un juego entre lo sintiente, el que siente, que sería la conciencia, y el que actúa, el que sería la energía. Como dicen en la India, como se dice en inglés, interplay, este juego interactivo entre la conciencia y la energía, aún están fusionados. Para poder llegar a este aspecto absoluto que es la conciencia, tengo que entender el juego con la energía. Aquello que experimento es un juego entre la energía, todo lo energético, y el proceso del conocimiento, que también es energía. Por lo tanto, eso es el Tantra. ¿Qué herramientas me da el Tantra para poder entender esa interacción entre la conciencia y la energía? Me da las prácticas de Hatha Yoga, por un lado. Después hay otras prácticas más tántricas en sí mismas, que son más rituales, pero esas las vamos a dejar. Estamos en el Hatha Yoga. Y dice, purificar el primero de los cuerpos, purificar el cuerpo físico para refinarlo, sacarle enfermedades, sacarle obstáculos. Purificar la energía para que ese interplay, para que esa interacción sea más pura. Purificar la mente para que puedas entender qué cosa es cada cosa. Psique, purificar el psiquismo, el alma, a través de estos símbolos que me expresan los chakras. Y por último,
purifica tu espíritu. La purificación del espíritu no es ser como angelitos vestidos de blanco y hablando de una manera rara. Purificar el espíritu es mejorar la conducta que tenemos con los otros y con lo que nos rodea. Bueno, espero que no haya sido muy tedioso. Estoy esperando sus preguntas. Si se entendió algo de lo que dije, siempre piensen que la práctica de Hatha Yoga es la purificación de los 5 cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo mental, el cuerpo intuitivo y el cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual no es esta mística, sino que es actuar dármicamente, hacer lo correcto, en palabra, pensamiento y acción. Y lo que quería explicar hoy es cómo el Hatha Yoga es la parte práctica del Tantra. ¿Y por qué? Bueno, pregúntenme, así sigo desarrollando este tema. Les agradezco muchísimo la atención. Hari Om Tat Sat.